Director Enroche nos va a presentar a los ponentes. Este evento hicimos con una pequeña modificación, son dos de los tres ponentes iguales, en Barcelona hace unos pocos días. Y en la preparación del evento también me he dado cuenta que el tema Madrid-Barcelona a veces es un poco político, ¿no? Pero hay cosas entre Madrid y Barcelona que compartimos y que compartimos con mucha inquietud y que compartimos también la misma inquietud entre el gobierno central y Madrid y Barcelona. Y eso es yo soy suizo, tengo un poco de acento alemán, pero soy suizo. Bueno, como sabéis, las redes sociales están revolucionando, o por lo menos cambiando nuestra manera de interactuar, no solo en el entorno privado, pero también en el entorno profesional. Y aquí podéis ver el ejemplo de LinkedIn, cómo ha crecido en los últimos 3-4 años. Ahora LinkedIn ya cuenta con más de 200 millones de usuarios en el mundo y, como veis, tiene un crecimiento bastante exponencial. Según LinkedIn en España, en la industria farmacéutica, un 75%, más de un 75% de los empleados de la industria farmacéutica ya están en LinkedIn. Y en España parece que se envían cada día 175 millones de tweets. Es increíble, ¿no? PharmaTalents, yo asumo que muchos de vosotros ya conocéis un poco o bastante PharmaTalents. Es una red social de profesionales de la industria farmacéutica, pero también del sector sanitario. Tenemos un crecimiento también, no como en las dimensiones de LinkedIn, pero con nuestras ambiciones muy impresionantes. Ahora mismo ya somos más que 5.500 miembros y el crecimiento actual es de más de 500 miembros al mes y últimamente casi 1.000 miembros al mes. Entre nosotros compartimos 80.000 años de experiencia. ¿Cómo hemos llegado a eso? Hemos cogido una muestra de 100 miembros y hemos calculado, estimado cuántos años de experiencia profesional tienen, y ha salido unos 17 años en la media. 17 multiplicado con 5.000 o más de 5.000 es una cifra muy importante. Pero aquí también quiero pediros, si estáis en PharmaTalents y en LinkedIn, que una red social vive de el número de usuarios, pero también de las contribuciones. Que no tengáis miedo de compartir y de discutir, porque algunos ya me han escrito que es una iniciativa estupenda, me gusta mucho, pero tengo un poco de miedo o reserva de exprimir mi opinión, porque hay tanta gente y no sé si puedo contribuir de verdad algo, y eso necesitamos intentar de dejar, ¿no? Porque todos podemos opinar, y también es importante, las opiniones son nuestras opiniones personales. Si yo escribo algo, es mi opinión, o yo quiero compartir algo y no es Roche. Hacemos actividades online y offline, y intentamos de construir una nueva plataforma de diálogo, no solo dentro de la industria, pero también con la administración, con médicos, y pensamos que podríamos conseguir eso. También el espíritu es que los eventos sean gratis, y pensamos que entre nosotros y con nuestras experiencias podríamos construir algo muy interesante y quizás algo grande. Los objetivos
Queremos ser la red social de referencia de la industria y del sector sanitario, un foro de intercambio y también, quizás a medio plazo, de formación, de desarrollo profesional y personal. Y últimamente esperamos que podemos contribuir a algo que nos ayudamos a nosotros y mejoramos nuestras perspectivas profesionales. Y estamos abiertos a cualquier idea e iniciativa. No tenemos presupuesto, no es de Roche que está detrás de PharmaTalent, soy yo, y Roche es otra cosa, y buscamos gente que quieren colaborar, que tienen ideas, que también podrían contribuir a un evento. Eso es el crecimiento y un poco de predicción. Empezamos hace un poco más que un año, en enero, y la verdad es que no. Yo tenía la intención de intentar de hacer algo nuevo, distinto, pero no tenía un plan muy claro. Si funciona, quizás podemos organizar eventos y cosas, pero si no funciona, no pasa nada. Pero eso me ha sorprendido muchísimo el nivel de interés que ha generado. En poco tiempo llegamos a 1000 miembros en un par de semanas. Empecé el grupo el 21 de enero y últimamente tenemos un crecimiento casi cada vez más rápido. A finales de marzo estuvimos en 4.700 personas y hoy en día en 5.600. En 5 semanas hemos crecido con casi 1.000 miembros adicionales. No sé dónde vamos a estar en el fin del año. Eso es una proyección que puede ser quizás demasiado optimista, pero al ritmo que tenemos ahora de crecimiento vamos a llegar a una cifra de alrededor de 10.000. Y claro, eso es un pool de gente súper bien formado, súper bien educado, y aquí creo que ya tenemos un grupo muy potente. Contamos con un advisory board. El advisory board también hemos reclutado a través de LinkedIn. Yo he puesto en LinkedIn, busco voluntarios que nos pueden ayudar, que tienen ideas, ilusión, y se han presentado 90 personas. Y entre los 90 personas hemos elegido estos. Es un grupo muy distinto, de gente junior hasta altos cargos, de gente de comunicación, de marketing, expertos en redes sociales, en tecnología. Un grupo muy mixto, muy heterogéneo. Y estamos trabajando en 5 temas por el momento. Estamos trabajando uno en talento joven, porque esa es una preocupación muy importante que compartimos, que queremos contribuir, intentar de contribuir a mejorar las perspectivas para los jóvenes. Una prioridad muy importante es página web, porque vamos a tener una página web propia y yo estoy aprendiendo un montón, no es tan fácil, ¿no? Como he pensado. Un grupo de trabajo es Barcelona, porque históricamente empezamos el año pasado con un primer evento en junio en Madrid y a finales del año pasado solo teníamos 150 miembros en Barcelona. Decimos, eso no puede ser, ¿no? Es que Barcelona es un sitio muy importante por la industria farmacéutica a nivel de I+D y hemos aumentado los esfuerzos y ya estamos con más de 1.000 miembros en Barcelona también en poco tiempo. Formación online es un poco un proyecto a medio plazo, pero queremos aprovechar de las iniciativas que hay en la red y luego tenemos un grupo de trabajo, eventos. Aquí podéis ver algunos de los ponentes y como veis son gente de alto prestigio, directores, Novartis, IMS, AstraZeneca, Esteve, y todo basado en buena voluntad. Tuvimos un evento para talento joven en octubre
y venían varios directores generales, venía Antonio Esteve de Barcelona, pero claro, vienen por su propia iniciativa y motivación y estaba ilusionado. Y hoy Esteve ha puesto la iniciativa PharmaTalents en su intranet y ha animado a todos sus empleados que se reúnen a la iniciativa. Y espero que haya mucho más directores generales que van a hacer lo mismo, claro. También teníamos gente del ministerio, de la administración, hoy también, y también el director general de Pharma Industria. So coming soon es la página web, no sé exactamente cuándo, porque hemos pensado que eso va a ser más fácil, pero estoy bastante seguro que en junio sea listo, o por lo menos tenemos una versión para empezar que podemos amplificar un poco con el tiempo. So, en PharmaTalents se puede debatir, esperamos crecer, participar, aprender, disfrutar. Organizamos eventos también informales, tipo after work, y colaborar. Próximos planes que tenemos. En el 3 de junio, hemos cerrado la fecha, vamos a hacer un evento aquí en Barcelona, en Madrid, y un evento muy distinto, un evento para emprendedores o gente que se interesan en el tema de ser emprendedor o autónomo, sobre todo iniciativas online. Y vamos a hacer con Madrid Emprende y tenemos varios ponentes de startups online que van a compartir sus experiencias. Tenemos la página web, vamos a tener un premio PharmaTalent, y contamos con voluntarios, o sea, vamos a hacer un premio donde se puede aplicar, y contamos con voluntarios en departamentos de recursos humanos en distintas compañías, y también de compañías de recruiting que nos van a ayudar a hacer una evaluación, y luego los finalistas van a presentar, hay que presentar un proyecto, un logro personal o profesional, van a presentar sus proyectos al Advisory Board o un subgrupo del Advisory Board de PharmaTalents, y también van a tener un assessment muy profesional de un día entero de un proveedor externo. Vamos a crear una iniciativa que gente que están motivados a contribuir y a difundir PharmaTalents, que se pueden apuntar como embajador. Y vamos a definir un poco qué es y cuáles son las obligaciones. Las obligaciones no son muchas, pero contamos con la buena voluntad y la ilusión de la gente. Y también tenemos otra idea de aprovechar del conocimiento, que vamos a empezar a tener mentores, o sea, gente que tiene bastante experiencia y que quiere compartirlo con los demás, que se pueden apuntar como mentor en PharmaTalents. Y hay un proceso de selección, y la idea es que tenemos mentores en Madrid, en Sevilla, en Vigo, en toda España, y también basado en la iniciativa y el idealismo de las personas. Pero en la industria, en el sector de salud, hay muchísima gente que tiene mucha experiencia y que pueden compartir cosas y ayudar a personas más junior. Entonces, eso es un poco que tenemos planificado, y empezamos con las ponencias. Rosy, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva jornada de PharmaTalents que organizamos el grupo PharmaTalents en colaboración con Boston Consulting Group, sobre la importancia de los resultados en salud, evidencias en vida real.
Agradecer a nuestros colaboradores, Terra, que siempre colabora con nosotros, y a todas las personas que han estado involucradas en la organización del evento, sobre todo Pablo Blanco, Elena Rodríguez, Lucas Urquijo, Cindy, Jaime del Barrio, que son incondicionales y siempre nos dan ayuda. Como bien sabéis, durante décadas hemos estado hablando, ¿a quién no le suena la medicina basada en la evidencia? Llevamos décadas hablando de eso. Hasta la fecha siempre hemos considerado que la mayor calidad de la evidencia eran los ensayos clínicos randomizados, dobles ciegos, los metaanálisis para ver la eficacia y seguridad de un fármaco. Y eso no deja de ser cierto. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando ese fármaco o esa intervención pasa al mundo real, pasa a aplicarse de forma más generalizada a poblaciones no controladas? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo podemos medir esos resultados? Precisamente, el análisis de los resultados de los medicamentos o de otras intervenciones en condiciones no controladas es lo que llamaríamos real world evidence o evidencia en vida real. Por tanto, con esto de la sopa de letras pasamos de la MBE a la RWE, ¿no? Pasamos a otra sopa de letras distinta. Para hablar de todos estos temas contamos hoy con 3 ponentes excepcionales que os voy a presentar, que son María José Calvo. Bueno, María José, responsable del área de planificación, compras y proyectos farmacéuticos del Servicio Madrileño de Salud. Con Sandra Flores, bienvenida, farmacéutica hospitalaria del Servicio Andaluz de Salud y evaluadora. Y Paulo González, socio responsable del área de Sanidad y Farmacia de Boston Consulting Group. Como nos vamos a organizar es que los 3 van a hacer su ponencia de forma continuada. Os pido que seáis muy estrictos con el tiempo, 15-20 minutos máximo cada uno de vosotros, por el orden en el que os he nombrado. Y después sí que nos gustaría que hubiera bastante tiempo para el debate. Como sabemos que a veces da timidez pedir el micrófono, hay una azafata que tendrá un micrófono para que todos podáis intervenir. Hemos dejado unas tarjetas que veis en vuestros sitios, por si alguien no quiere hacer la pregunta a viva voz, puede escribir la pregunta, puede darse la azafata y la azafata me la hace llegar en cualquier momento. No hace falta que esperéis al final. Cualquier pregunta que queráis hacer, la escribís en la tarjeta, si no queréis hacerla de viva voz, y que me la entregue a mí la azafata. Hacerla legible, por favor, que me pueda enterar. Y sin más, pues cedo la palabra a María José para que empiece con su ponencia. Nos vamos a ir. Hola, buenas tardes. Quería agradecer a la organización que me permita venir a contaros cómo trabajamos en la Comunidad de Madrid, en el Servicio Madrileño de Salud, en el tema de la evidencia en la vida real de los resultados en salud. Agradecer a la audiencia que a estas horas todavía tengáis ganas de seguir escuchando a alguien que esté hablando durante 20 minutos. No me he podido resistir y he tenido que poner esta viñeta que publicaron en el 2011 en el British Medical Journal, en el que alguien se asomaba desde una escalera en el primer peldaño y hablaba de la eficacia. Y la verdad es que muchas veces nos quedamos tranquilos cuando hablamos de eficacia y no nos damos cuenta que el siguiente peldaño y, por supuesto, el último, el coste-efectividad, son muy importantes. Porque la eficacia nunca es realmente la efectividad que obtenemos luego de las intervenciones sanitarias o de aquello que estamos estudiando en los ensayos clínicos. Por tanto, esa diferencia que existe entre la eficacia y la efectividad es en lo que yo me voy a basar en esta ponencia para intentar contaros cómo hemos hecho en el Servicio Madrileño de Salud para dar un paso más y subir un paso más en este peldaño. Desde el año 98, y aunque siempre queremos utilizar bibliografía que sea muy actualizada, no he querido tampoco dejar de poner este artículo especialmente interesante. En el National Health Service, en el año 98 ya se preocupaban de buscar indicadores que relacionasen los diagnósticos con los tratamientos y que buscasen y diesen ese paso más de llegar a la investigación de resultados en salud. Y lo que nos proponían en este artículo es hacer las cosas correctas y hacer las cosas bien. Es decir, buscar indicadores basados en la eficacia, buscar indicadores basados en la efectividad y en la seguridad y en la eficiencia. Algunos de estos indicadores, aunque se ven mal, pero luego os voy a enseñar indicadores más detallados y además con datos de la Comunidad de Madrid, identifican qué intervenciones han sido eficaces en los ensayos clínicos randomizados
y que han tenido unos resultados muy importantes en términos de reducir la morbimortalidad. Por ejemplo, la utilización de estatinas en pacientes en prevención secundaria, o la utilización de antiagregantes, o los controles de determinados niveles o cifras de tensión, de colesterol, etcétera. Y estos indicadores lo que trataban era de trasladar esa evidencia de ensayos clínicos a la práctica clínica diaria, pero solamente centrándose en lo que verdaderamente es importante. Por lo tanto, en el artículo concluían que utilizar estos indicadores y mostrar estos indicadores a los médicos, a los clínicos, es una buena forma de docencia de trasladar la eficacia a la práctica clínica real. Y es lo que promoverían en este artículo. En la Comunidad de Madrid tenemos dos fuentes de datos que son de verdad fundamentales para obtener esta información. Sabéis que en esta época de la tecnología existe muchísima información, muchísimos datos, y a veces nos perdemos en los datos cuantitativos y no vamos a mirar un poco más. Pues hemos querido dar un paso más y hemos utilizado estas dos fuentes de datos. Una, que es el Farmadrid, que probablemente muchos ya conocéis, que es una fuente de facturación de recetas. Esta fuente de facturación de recetas, que ya desde hace muchos años se utilizó principalmente para facturar las recetas que llegaban a las oficinas de farmacia y tener al final un dato correcto de lo que había que pagar por las recetas que se vendían en las farmacias, ¿no? En este momento hemos transformado y hemos dado un paso más y utilizamos esta fuente de datos como una fuente prioritaria para obtener indicadores tanto de prescripción como indicadores de seguridad. Y luego veremos algún ejemplo. Y otra fuente muy importante es la historia clínica informatizada, que está en el 100% de los centros de salud de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, en esta historia clínica, que se llama AP Madrid, en el caso de Madrid, se recogen todos los datos que todos los días se van recogiendo de los pacientes que acuden a consulta. Y de ahí, mediante unas sentencias SQL y cosas que los informáticos entienden bastante bien y que a nosotros lo que nos importa al final es el dato del indicador, obtenemos indicadores de efectividad e indicadores de control. Esta es una muestra de lo que además todos los clínicos de la Comunidad de Madrid, en atención primaria concretamente, y en breve también lo tendrán los médicos de hospital, pueden ver de los indicadores que estamos sacando. Indicadores que están relacionados algunos con seguridad. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres en un tramo de edad de 40 a 65 años que están en tratamientos con fármacos para la osteoporosis. O pacientes ancianos que están en un tratamiento con AINES crónicos. Es decir, que buscamos tanto indicadores de eficacia, de efectividad, como indicadores de seguridad. También otros datos, por supuesto, cuantitativos, ¿no?, de gasto. Y este otro informe, esta otra base de datos, es lo que llamamos ESOAP. Es una fuente de datos que principalmente se nutre de la historia clínica de AP Madrid. Y aquí también hemos incluido esos indicadores de efectividad que antes os comentaba. Y, por lo tanto, un dato, por ejemplo, que he traído del mes de junio del año 2012, porque se hacen cortes trimestrales, podemos decir que en la Comunidad de Madrid el 71% de los pacientes con cardiopatía isquémica están tratados con estatinas, y que el 75% de los pacientes con cardiopatía isquémica están tratados con antiagregantes, y que el 69% de los pacientes diabéticos con nefropatía diabética están en tratamiento con un fármaco del sistema renina-angiotensina. Tener estos datos en este momento yo creo que es un dato interesante. Es decir, estamos buscando o intentando poner estos indicadores para que los clínicos se fijen en aquellos aspectos que más van a mejorar la morbimortalidad de nuestros pacientes, además de otros datos de control de colesterol, hipertensión, etcétera. Y nos podemos preguntar, ¿qué tienen en común estas fuentes de datos? ¿Qué tienen en común estos indicadores? Pues principalmente que todos intentamos que se basen en criterios de eficacia, de seguridad y de eficiencia, que permiten comparar, es decir, nos permiten comparar un ámbito con otro, nos permiten compararnos internacionalmente porque sacamos esta información, y sobre todo nos identifican áreas de mejora. Pero aunque con esto creamos que vamos a mejorar los resultados clínicos, seguramente, como muchos estaréis pensando, si el 100% de los pacientes con cardiopatía isquémica deberían tener estatinas, ¿cómo es posible que solamente el 71% de los pacientes con cardiopatía isquémica estén tratados con las estatinas? Y es quizás porque nos falta algo, ¿no? Y este algo que nos falta, ¿qué es? Pues el paciente. Muchas veces se nos olvida pensar en el paciente, en todos aquellos factores que influyen en el paciente y que hacen que los resultados de un ensayo clínico aleatorizado, controlado y bien diseñado no se trasladen
correctamente a la práctica clínica. Y esto es en lo que estamos pensando en la comunidad, en farmacia. Estamos pensando trabajar sobre estos pilares del paciente: la calidad de vida, las preferencias, la satisfacción con el tratamiento y el cumplimiento terapéutico. Y me voy a detener específicamente y concretamente en el cumplimiento terapéutico. Cuando miramos, además, en qué está pasando y qué estudios son sobre los que se está trabajando, nos damos cuenta de que el hablar sobre adherencia a la medicación, últimamente se publican muchísimos más estudios de los que se publicaban hace unos años, y que cuando lo comparamos y buscamos en PubMed de qué se está publicando sobre estudios randomizados de eficacia clínica, o los comparamos con la adherencia a la medicación, vemos que en el último año parece que en las columnas de esta gráfica se están invirtiendo los datos. Por lo tanto, se habla del tema, es un tema que nos interesa y que queremos avanzar. ¿Y por qué? ¿Por qué nos podemos preguntar? ¿Por qué vamos a trabajar en adherencia terapéutica? Pues porque tiene dos aspectos que en este momento son de gran interés: repercusiones económicas y repercusiones clínicas. Y yo creo que no es nada nuevo cuando yo saco estas cifras, y seguramente que las conocéis igual que yo. Si miramos SIGRE en cifras y buscamos en Google, encontramos que en SIGRE nos estamos depositando 79,8 gramos por habitante y año de medicamentos. Medicamentos que unas veces están usados y está la caja abierta, y otras veces están caducados, y otras veces están incluso las cajas sin abrir. ¿Y cuántos son 80 gramos? Es decir, ¿os habéis pensado cuánto pueden ser 80 gramos? No sé, yo me intentaba ver a cuánto podíamos calcularlo, y pensaba 80 gramos de paracetamol. Si lo transformo en dinero, a lo mejor 80 gramos de paracetamol no es mucho. Pero, ¿y si lo transformo en 80 gramos de un clopidogrel, por ejemplo, por decir un fármaco que tampoco es demasiado caro? Pues la verdad es que uno ya empieza a pensar qué estamos haciendo. Además, en este informe del IMS también nos dicen que hay mucho dinero que podríamos haber evitado gastar si nos hubiésemos preocupado de determinadas cosas, y lo cifran en 500 billones de dólares. Y principalmente una parte de este gasto evitable se debe a la adherencia, y la cifra en 57%. Por lo tanto, algo tenemos que hacer, ¿no? Si miramos, además de las repercusiones económicas que nos preocupan, pero que este aspecto también nos preocupa más, porque no solamente tiene repercusiones clínicas, que también en parte también vuelven a ser económicas, nos damos cuenta de que en un estudio concreto sobre estatinas y sobre el coste de las hospitalizaciones por motivos cardiovasculares, aquellos pacientes que tienen una mala adherencia tienen mayor riesgo de hospitalización, y lo cuantifican en un 26% más que los pacientes que tienen una buena adherencia. Por lo tanto, hay más riesgo de estar hospitalizado por un evento cardiovascular en aquellos pacientes que no cumplen bien su tratamiento. ¿Y ahora? Había más, ¿eh? Ah, gracias. Gracias. Sí. Además de todo lo que se estaba comentando, ¿ya funciona? Gracias. En este trabajo de la OMS en el que hablaban de la adherencia terapéutica, ahí se recogen todos estos aspectos. Y este documento también es un documento antiguo, es un documento del 2003. La falta de adherencia supone que muchos pacientes crónicos no se están tomando esta medicación y pueden recaer, como el 50%. En el 50% de estos pacientes hay una falta de adherencia. Estas consecuencias de la no adherencia van a traer peores resultados en salud y, además, un aumento en los gastos sanitarios, como hemos visto anteriormente. Y muchas veces esas intervenciones destinadas a mejorar la adherencia pueden tener un mayor impacto que el buscar o el gastar recursos en el desarrollo de tratamientos más específicos. Bueno, estos minutos me los descontáis, ¿eh?
Por lo tanto, esos mensajes claros y mensajes claves se han ido repartiendo en varios estudios y varios apuntes que nos han estado dando durante este tiempo, ¿no? Un 90% de la eficacia, en un estudio del British Medical Journal, lo cuantificaban con un 60% de la efectividad. Por lo tanto, ahí perdemos un porcentaje importante de lo que estamos esperando de cómo funcionan nuestros medicamentos. Y hay un dato que quería traer concretamente, y es una metodología especial de la ISPOR, donde nos dicen que esas bases de datos que nosotros utilizábamos para contar envases, contar recetas, contar principios activos, las podemos utilizar para medir y cuantificar cuál es la adherencia y cómo se están tomando los medicamentos los pacientes, ¿no? Hay muchas formas, como podéis saber, de medir la adherencia y, desde luego, en estos minutos no me voy a detener en contaros cuáles, pero hay algunas que voy a destacar. Por ejemplo, la de los métodos indirectos. Hay una forma fácil de medir el cumplimiento de la adherencia y es miro los comprimidos y cuento a ver cuánto se tenía que haber tomado. O directamente voy y le pregunto al paciente y le hago una encuesta y le digo que si cumple bien el tratamiento. En la Comunidad de Madrid, desde hace años, llevamos un programa que es el programa de atención al mayor polimedicado. Y sistemáticamente a todos los pacientes, que ya hay 164.000 pacientes, por lo tanto es una muestra considerable, se les hace el test de Moninsky, donde se les preguntan estas cuantas cosas, ¿no? ¿Se olvida alguna vez de tomar la medicación? ¿Toma los fármacos a la hora indicada? Etcétera. Y al final nos decimos si este paciente es cumplidor o es un paciente que no es cumplidor. Y lo que nos dan estos datos es que al final se le ha hecho a 81.800 pacientes y el 94% de estos pacientes son pacientes cumplidores. Y uno puede decir, ¿esto es así? Es decir, ¿nos creemos estos datos o nos están mintiendo? La verdad es que es inexplicable. Si la literatura y la mayoría de los estudios que se están haciendo nos dicen que el 50% de los pacientes crónicos no se están tomando la medicación, pues probablemente que nuestros polimedicados, pacientes mayores de 65 años, estén tomando en un 94% la medicación y sean cumplidores, pues algo falla, ¿no? Y esto nos preocupa mucho porque tiene consecuencias, y tiene consecuencias principalmente para el clínico, porque si un fármaco que según estos datos está tomando el paciente no da los resultados que esperamos, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos de medicamento? ¿Aumentamos la dosis? ¿Y esto qué significa? Significa que al final podemos tener datos o problemas de seguridad. Y nos hemos pensado alguna vez si estos problemas son por cumplimiento y antes de dar ese paso de saltar y cambiar de un medicamento a otro o de aumentar una dosis y exponer al paciente a una dosis que no necesita, ¿de verdad necesita se está tomando ese medicamento? Pues hicimos un trabajo en el año 2011, un trabajo que presentamos en el Congreso de CEFAP de Bilbao, en el que mirábamos en una población de más de 17.000 pacientes qué estaban haciendo con su tratamiento de estatinas. Y veíamos que solamente el 28%, lo miramos a 2 años, y solamente el 28% de estos pacientes seguía en tratamiento a los 2 años. Por lo tanto, este dato nos preocupa, pero sacamos más datos. Y miramos qué pasaba con el control de la LDL en los pacientes que tomaban o no tomaban la medicación. Y mirábamos a ver si había diferencias significativas. Y de aquellos pacientes que tenían mejor control de LDL, como era de esperar, tenían también mejor adherencia, una adherencia del 81%. También miramos qué pasaba con aquellos pacientes que se tomaban o no se tomaban la medicación y si tenían más eventos, porque este era el dato que de verdad nos interesaba saber. Es decir, un paciente que está en tratamiento con estatinas, independientemente del riesgo que tenga, tiene eventos, en ese tratamiento no los tiene. Y fijaros en este dato. De los pacientes que estaban en tratamiento con estatinas, en prevención primaria, pero con un riesgo moderado, es decir, que ya tenían algún factor de riesgo, el 2,15% desarrolló un evento cardiovascular en este tratamiento con estatinas. Pero de ellos, el 61% era porque tenía una adherencia mala, considerada como un cumplimiento inferior al 80%. También quisimos mirar cómo se tomaba la medicación en función del riesgo que tenía cada uno de los pacientes. Y nuestra
hipótesis era aquellos que tienen un riesgo más alto, que están en prevención secundaria, seguramente que se tomarán más la medicación porque estarán más asustados, ya han sufrido un evento cardiovascular. Y nos dimos cuenta que, independientemente del riesgo, al segundo año ninguno subía del 50% de cumplimiento. Por lo tanto, aunque pongamos este indicador de porcentaje de pacientes con estatinas de los que tienen cardiopatía isquémica y tengamos este 71%, tenemos que ir a mirar algo más. Ese otro porcentaje, ¿por qué no se está tomando la medicación, ¿no? Por lo tanto, nos queda mucho por hacer. Este es nuestro futuro. Nuestro futuro es seguir trabajando en colaboración con los clínicos, seguir trabajando en mejorar la adherencia, en vigilar qué ocurre con nuestros pacientes polimedicados, seguir trabajando en incluir indicadores que tengan que ver con la adherencia, en transformar esa evidencia que nos dan los ensayos clínicos en indicadores concretos de efectividad que nos permitan detectar si de verdad obtenemos estos buenos resultados en salud o no. Y como conclusión y para terminar, deciros que tenemos el conocimiento, que tenemos las herramientas, que podemos hacerlo y que creo que debemos hacerlo y trasladar y dar resultados de lo que ocurre en el mundo real con los ensayos clínicos. Muchas gracias. Sí, hola. Bueno, buenas tardes. Mientras me van poniendo la presentación, igual que María José, agradecer a los organizadores el poder estar aquí, a cada uno de vosotros el que aguantéis a estas horas y el que espero además que dentro de un rato sigáis con fuerzas para que entre todos establezcamos el debate. Mi ponencia sigue sin aparecer, tampoco puedo hacer yo mucho. Bueno, si queréis, vamos hablando, porque yo como María José, este tiempo que me lo descuenten, que después vamos justito. Yo quería explicar en 30 segundos cómo la visión que le había dado a la ponencia de cómo medir, los resultados en salud. Y la primera diapositiva, aunque sonara raro, era un muy breve currículum de mis últimos años trabajados. ¿Vosotros veis algo? No veis nada, ¿verdad? No, la pantalla se me está moviendo. Era que entendierais cómo he intentado incorporar la visión de los distintos puestos que he desarrollado en la Administración Sanitaria en los últimos 5 años en la exposición que voy a hacer. En el año 2008 estaba de responsable del área de evaluación económica de la Agencia de Evaluación de Tecnología. 2 años después pasé a dirigir la dirección y pasé a dirigir la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria durante 4 años. Luego he vuelto al hospital, a ser farmacéutica de hospital, miembro de una comisión de farmacia y perteneciente al grupo coordinador Génesis de evaluación de medicamentos. Con ello, ¿qué quiero decir? Pues que espero no liar mucho, pero no puedo evitar incorporar la visión de haber sido responsable de una administración sanitaria durante varios años y actualmente desarrollar el papel de un evaluador que le tiene que dar esa información al decisor, al político, al gestor, que va a tomar las decisiones sobre la incorporación de determinados medicamentos en nuestro sistema de salud. Creo que ya estáis a punto de ver algo, pero da igual. Las siguientes transparencias se parecen bastante a la compañía. ¿Hay algún problema? ¿Está mal? Lo que me digáis. ¿Espero un minutito? Ya, lo que tú me digas. También podemos ir saltando a las primeras. Ya la comentaba María José, el por qué de la importancia. Ella ha traído el resumen de un artículo, yo traía la definición de la Real Academia Española de la Lengua sobre eficacia, efectividad y eficiencia. Indicaba que me parecía fantástico y que nos parece a todos muy bien que en un ensayo clínico se demuestre la eficacia de un determinado medicamento, pero que yo, como administración, como clínica, como paciente, necesito saber cuánto de bien, cuánto de mal funciona ese medicamento en mi práctica diaria, en mi día a día. Y un tercer escalón, que también exponía ella, la eficiencia. Estamos en tiempos en los que creo que no hace falta recordarnos a todos que eficacia, efectividad
y eficiencia deben y van, y todos lo sabéis, cogidos de la mano a la hora de tomar decisiones en el área de la sanidad. Me parece que me van a poner la presentación de otro compañero y yo ya eso sí que no soy capaz de dar respuesta. Espero un minutillo o lo que me digáis. ¿No? ¿Y otra anterior mía? Por ejemplo. Otra cosa no puedo deciros. ¿Esperamos? ¿Seguimos? ¿Puedo seguir sin la presentación? Imagino que sí, más o menos. Si no, algo se irá y me disculpáis de antemano el poco orden en el que pueda llegar. Como me da igual. ¿Sí? Vale, perfecto. Así podéis ver los datos mientras yo lo voy explicando. Nada, Pablo, todo tuyo. Pues yo sí que no soy Sandra Flores, como sabes. A ver si cambiamos la ponencia. Yo puedo intentar hacer la de Sandra. Si sale la de Sandra, lo intento hacer porque ya la he visto el otro día. Bueno, os voy a contar un poco lo que os voy a enseñar mientras esperamos a ver si se cargan. Yo os voy a intentar hablar un poco de valor. El valor en este contexto en el que estamos aquí. Nosotros en Boston definimos el valor de forma muy sencilla. El valor son los resultados que obtenemos por lo que nos costa, ¿vale? Y la sensación que tenemos es que el diálogo y la discusión de los últimos años en España está excesivamente centrada en el tema de costes. Y por eso estamos intentando empujar que se discuta un poco el tema de resultados, porque el tema de resultados es tan o más importante para la ecuación de valor que el tema de costes, ¿no? Yo ya lo tengo aquí en pantalla, con lo cual no debería tardar mucho. Sí. No sé qué hacen aquí, ¿eh? Sí, yo aquí ya la tengo, pero creo que no os la puedo enseñar. Bueno, si queréis podéis venir todos por aquí. Ah, fantástico. Muy bien, pues esto es de lo que os hablaba, ¿no? Los resultados entre el coste es el valor. Y de valor se trata y de valor deberíamos hablar, ¿no? ¿Y por qué es tan importante hablar de valor? ¿Y por qué son tan importantes los resultados para el valor? Esta diapositiva lo que os enseña son datos de Cataluña, del registro que tiene la agencia catalana, el Observatorio del Sistema de Salud de Cataluña, la Central de Resultados. Y aquí lo que tenemos es una enfermedad que es la EPOC, y esa enfermedad tenemos un dato, un indicador, que son las rehospitalizaciones o exacerbaciones de la EPOC a 30 días. Y
Bueno, ellos tienen datos muy interesantes, que son los datos, además los publican por hospital, y eso es algo bastante inédito en el sistema español. Pero lo más interesante de todo, para mí, son dos cosas. Es la enorme variabilidad que hay de resultados y que no exista ningún tipo de correlación entre esa variabilidad y la dimensión y el número de casos, porque podrías imaginar que un hospital que ve muchos más pacientes pues tiene sus procesos mucho mejor optimizados y entonces tendría mejores resultados. No, pero esta es la foto, y es la foto además si lo hacemos en España, si lo hiciéramos en España entre comunidades, yo me jugaría que también habría bastante variabilidad. Y si lo hacemos entre diferentes países también. Entonces, conociendo esto, nosotros lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 o 3 años es, hemos montado un consorcio, una entidad sin ánimo de lucro, que llamamos ICHOM, que es el Consorcio Internacional para la Medición de los Resultados en Salud, Health Outcomes Measurement. Y lo hemos montado con el profesor Porter de Harvard y con el Karolinska Institute. Y el objetivo es básicamente intentar crear, definir un poco los estándares de medición y evaluación de los resultados en salud. Lo estamos haciendo para una serie de enfermedades, estas enfermedades, unas 14 enfermedades que representan un 40% de los costes sanitarios. Y bueno, y yo creo que es útil que, más que yo os lo comente, que os comente la gente del ICHOM exactamente qué es lo que están haciendo. Entonces les he pedido que os lo comenten y ahora lo vamos a ver si funciona la tecnología. Que ya es pedir mucho. Ahí. Uy. ¿Y eso? Eso no es mío, ¿eh? No, tampoco. Antes lo habíamos probado y estaba bien. Ya es pedir demasiado. Sí, ahí, dale desde el PowerPoint a ver qué pasa. No, ábrelo desde ahí. Sí. Ahí, abre el PowerPoint, eso. Bien, y ahora ponlo en pantalla completa. Ahí. Ah, no, esto es lo que no va. Uf. Pues enseña la diapositiva 5. ¿Qué pasa? Sí, es lo que le estoy diciendo. Ah, ahora, fantástico. Muy bien, sonido, por favor. Ahí. I'm a physician by training, and I'm the current president, the first president of ICHOM, the International Consortium for Health Outcome Measurement. I've been working for a couple of years in hospital management in Germany, and before that I was working for BCG as a project leader in healthcare. Many people ask us, what is an outcome? And I tell you, this is a very important question. It's probably the most important question because ICHOM is about measuring outcomes. I tell you what is normally happening in healthcare. You know, we start with patients who have something which we call the initial condition. So initial condition could be a patient who has pain. And this patient enters the healthcare system.
what is happening in the healthcare system. You know, we have a structure, an infrastructure, like we have ORs, we have ICUs, we have wards, we have outpatient clinics, we have all this stuff. We have people working there. We have qualified nurses, we have doctors, we have caregivers, any sort. And these people lead patients through processes. The processes are diagnostics, are any kind of operation, surgery, whatever happens. And the interesting thing is, after putting this patient with his initial condition through the structure and the process, that we can measure something. And the things we can measure, these things are called indicators. And they are called indicators because they indicate the doctor that there might be something interesting. An indicator could, for example, be the HbA1c level. This is something you can measure, but only doctors understand what HbA1c is all about. And to control the HbA1c level is very important if you treat patients with diabetes. Is HbA1c an outcome? 50% of people would say yes, that is an outcome. But the reality is that's wrong, because an outcome is a result that matter to patients. And HbA1c levels don't matter to patients. Why is that? Because there might be patients who have an HbA1c level of 6% and they are doing fine. And then there are others who have an HbA1c level of 9% and they are also doing fine. But you will also find patients who have an HbA1c level of 8% and they have already problems. So HbA1c is the indicator which is important to the doctors. Shall we measure HbA1c? Yes, we shall do that. Doctors should do that. They should put their stuff into their electronic medical records. They should put that stuff in their databases. They should do research, whatever they want. But this is not changing the world. Even if all doctors in the world are measuring HbA1c and put that into their EMRs or report that to the doctor, to the patients, nothing is automatically improving. And outcomes are different. Outcomes are the results that matter to patients. What is a result that matter to patients? Well, this is very simple. If we have a diabetic patient, it's, for example, the eye function. If the diabetes is destroying the small vessels in the eye, then this is an outcome in terms of blindness which matters to patients. It's the amputation rate, because someone has not taken care of the diabetic foot. It's the renal failure, because the kidney was destroyed by the diabetes. These things, they are matter to patients. And if you dream of a world where every healthcare institution which is taking care of diabetics is measuring the functioning of the eye, the amputation rate, the renal failure, and is reporting these outcomes back to their caregivers, to the doctors, and to the public, then magic will happen. Value-based healthcare will become reality, because then the patients go to the places where the best outcomes are achieved, and the doctors are trying to improve their care to improve the outcomes up to the level of the best. This is the idea of value-based healthcare. And iCHOM is basically measuring, or is basically defining the outcomes for every important medical condition in the world. And it's also determining how these outcomes should be measured, what kind of instruments should be used, what kind of metrics should be applied. This is the idea of iCHOM. And the interesting thing is, this is the healthcare system. This is somehow the closed shop where all these doctors and nurses are in. iCHOM is real world.
outcomes are real world. So iChomp is somehow linking the problems of the real world to the healthcare system. Un poco de suspense. Muy bien. Ahora no, gracias. Bueno, hemos visto un poco el enfoque en resultados en salud, en outcomes, y la diferencia entre indicadores y resultados, ¿no? Creo que quedó bastante claro en la explicación de Jens. Pero, ¿por qué es tan importante? No sé si quedó tan claro. Yo creo que, al final, un poco lo que os comentaba al inicio, ¿no? Hoy en día estamos aquí. Tenemos este enfoque de presión presupuestaria, de gastos de sanidad que crecen más rápido que los PIBs y que se traducen en objetivos de reducir los gastos, entre ellos el gasto farmacéutico, ¿no? El enfoque en valor lleva a un entorno distinto, a un entorno donde invertimos en registros, invertimos en intervenciones basadas en resultados probados, invertimos, por ejemplo, como comentaba antes María José, en adherencia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos viendo el impacto que tiene, ¿no? Y entonces, esta mejora de resultados no solo crea valor porque mejora el outcome, crea valor también indirectamente porque también reduce los costes. Pero es un enfoque distinto. En vez de reducir costes de entrada, el reducir costes es el resultado de enfocarnos en el outcome. Os voy a dar un par de ejemplos. Quizás voy a pasar alguna porque hemos perdido un poco de tiempo, ¿no? Cirugías de cadera. Esto es lo que le pasó al rey. El rey se cayó, tuvo que operarse y tuvo que hacer no sé cuántas revisiones antes de estar finalmente, todos esperamos que bien, ¿no? Revisiones de cirugía de caderas desde hace 25 años que en Suecia tienen una tasa media del 10%, es decir, 1 en cada 10 pacientes. En España no tengo ni idea, pero en Estados Unidos, 25 años después, todavía no han llegado a la tasa de revisiones de cadera que tienen los suecos. ¿Por qué? Porque lo miden, porque comparten los datos y porque han definido un poco cómo es el proceso mejor para disminuir el riesgo de que la prótesis de cadera no quede bien implantada, ¿no? Pero lo más interesante de eso, bueno, esto es importante, obviamente, si al rey le pudiéramos haber evitado un par de viajes al quirófano, seguro que nos lo habría agradecido. Pero aparte de eso, hay un impacto directo en costes. Y aquí estimamos que solo en costes directos, solo en prótesis que nos ahorramos, habría algo como 140 millones de dólares si en Estados Unidos se aplicara la tasa de revisiones de Suecia. Pero si además de eso le añadimos los costes indirectos, pues ese número sube hasta los 700 millones. Nos dan una intervención, un área y una diferencia que todavía existe, pero que no es enorme. Esto lo podemos mirar para muchísimas patologías. Hemos estimado recientemente que el coste de gestionar, o el ahorro que podríamos tener si gestionamos bien la diabetes en todos los Estados Unidos, serían 60.000 millones de dólares al año, que es básicamente algo como 2/3 del gasto total sanitario español, entre público y privado. Entonces, esto es importante y hay más ejemplos de por qué es importante. Los señores de Kaiser Permanente, que llevan un par de décadas enfocados en esto y haciéndolo así, lo miden. Y se estiman que entre unas cuantas patologías y unos cuantos indicadores y resultados de salud que miden, que se ahorran desde su base de 5 millones de vidas que tienen aseguradas, se ahorran algo como 15.000 vidas al año. Esto también es un resultado de salud, yo diría que importante, ¿no? Entonces, yo espero que os haya convencido de la importancia de enfocarnos en los resultados de salud. Los resultados de salud, como he dicho, van a generar valor y van a ahorrar costes. Que por su parte, la reducción de costes obviamente también es valor. Entonces, la pregunta, como muchos de vosotros trabajáis en la industria farmacéutica, la pregunta es, ¿y qué rol puede jugar la industria farmacéutica aquí? Porque
Al final esto es un tema del sistema sanitario, ¿no? Pues yo soy de las personas que defiende que la industria puede y debe jugar un rol siempre y cuando ese valor que se genera se comparta entre el sistema sanitario y quien está ayudando a obtener ese valor. Entonces, esa noción de compartir valor es algo que también desde hace algún tiempo se va discutiendo. Hay distintas formas de pensar en ello. Lo más común hoy en día es oír hablar de acuerdos de riesgo compartido, siempre y cuando los acuerdos de riesgo compartido realmente compartan riesgo, no es el riesgo para ti y el valor para mí, pues eso tiene mucho sentido, o puede tener mucho sentido. Pero hay que dibujarlos bien, ¿no? Y luego la pregunta es, ¿qué tipo de programas que vayan más allá de eso, que intervengan a nivel del paciente para mejorarle su adherencia, para darle la suficiente formación sobre su enfermedad e información para que él propio pueda actuar sobre su enfermedad, que podemos montar en conjunto para añadir valor, ¿no? Y cómo se puede compartir. Aquí tenéis un par de ejemplos de acuerdos de riesgo compartido o modelos innovadores de precio. Hay muchísimos y van a haber cada vez más. Esto es un poco la tendencia. Además, yo sé que Sandra va a comentar un poco sobre esto. Como ya he visto su presentación, le dejo un poco que hable de ello. Yo creo que es importante entender que normalmente a la industria esto, o si queréis, la postura tradicional de la industria ha sido de reaccionar con los acuerdos de riesgo compartido. Yo creo que la industria tiene que ser un poco más proactiva, cuando tenga sentido, obviamente, para el paciente, para todos, ¿no? Hay varios buenos ejemplos. El ejemplo de Lucentis en el Reino Unido es uno de los mejores probablemente que hay, ya que permitió finalmente que los pacientes tuvieran acceso a una medicación y un producto tan innovador como Lucentis, ¿no? Pero hay varios otros ejemplos por Europa. Esto es lo que os he dicho, se puede crear una ventaja competitiva cuando definido como de forma proactiva. Y luego está más allá de los productos, ¿no? Lo que os comentábamos. En Alemania hay una empresa farmacéutica que creó un consorcio para gestionar directamente una determinada población de pacientes con una afección, en este caso esquizofrenia. Entonces, se cogieron 15.000 pacientes y lo que le han dicho al sistema sanitario fue, bueno, pues ¿cuánto te está costando estos pacientes ahora al año? 100, pues a mí me pagas 80 y yo me hago cargo de estos pacientes. Y han conseguido gestionarlo, han conseguido que los proveedores, los pacientes estuvieran más contentos, con mejores resultados de salud y han conseguido además tener beneficio, que ya es una palabra casi prohibida cuando hablamos de sanidad. Pero os recuerdo que lo han hecho con una reducción de los costes globales para el sistema. ¿Cómo? A través de este enfoque en los resultados de salud y a través de muchas otras cosas, obviamente, ¿no? Entonces, de todo esto hemos hablado realmente de todo excepto del paciente. Yo creo que cualquier enfoque en resultados de salud tiene que también empezar a mirar cada vez más al paciente. No solo por el tema de la adherencia a la terapéutica, que es muy importante, porque al final son los recursos del sistema que no se están consumiendo, que se están desperdiciando, pero por el enfoque en el outcome. Si nos enfocamos en el outcome, para muchas enfermedades, lo que yo decido hacer o no, más allá de la terapia farmacéutica que me ponen, es muy importante y va a tener un gran impacto. Entonces yo creo que, aquí tenéis un ejemplo de cómo podemos incentivar a los pacientes, en este caso diabéticos, ¿no? Vamos a hacer unos cursos de formación online, te damos puntos, los puntos los puedes canjear por regalos o lo que sea. Creo que no hace falta ir tan allá, desde luego, pero sí que hace falta que los médicos que pasan 5 minutos de media con cada uno de los pacientes que tienen delante, que puedan dedicar, entonces que encontremos mecanismos alternativos de conciencializar al paciente de que tiene que involucrarse mucho más para realmente mejorar su propio outcome. Muchas gracias.
Pues buenas tardes, noches, ya. ¿De nuevo? ¿No? Es este. No me digas. Es este. Ay, por Dios. Sí, perfecto. Vamos rápido, las primeras diapositivas casi que las vimos antes y esto es lo que os quería comentar. ¿Qué íbamos a ver? Hablábamos de la importancia, ya la habíamos visto, cómo medimos los diferentes outcomes en la vida real, cómo los estamos aplicando a la gestión clínica, en concreto en la comunidad autónoma en la que trabajo, en Andalucía, y algunos puntos pues espero que para el debate. Hablábamos de la diferencia entre eficacia, efectividad, eficiencia. ¿Cómo mirábamos estas diferencias? Pues lo primero, y basándonos en lo único que tenemos de momento, cuando se incorpora un medicamento, es en la eficacia. Y con ello y todos los datos posibles, intentar obtener datos de cómo se podría o se va a poder comportar ese medicamento en nuestra vida real. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar, este es el aspecto que me toca a mí ahora, en mi día a día, evaluar la validez interna, la externa, ya lo conocéis todo, la relevancia clínica de los ensayos, las medidas que se están mirando en los ensayos, la adecuación, la seguridad, la eficiencia. Con todas estas fichas intentar montar un puzzle con un informe de evaluación y aquí incorporo el punto de vista de la Administración, ¿qué necesito de un informe de evaluación? Que esté bien hecho, que haya mirado todos los aspectos que acabamos de ver, por supuesto, pero que a mí, como decisor, como gestor, pues me compare de algún modo el medicamento con lo que ya tengo. Yo tengo cosas, ¿no? Desgraciadamente no todo lo que se incorpora es nuevo y único. Tengo que comparar y posicionar lo que tengo frente a lo que se incorpora frente a lo que ya tengo. Tengo que valorar las aportaciones del nuevo medicamento en términos de beneficio clínico, de resultados en salud, estamos viendo. Tengo que valorar la relación coste-efectividad, nos guste más, nos guste menos. Y si es posible, identificar subgrupos de pacientes que se pueden beneficiar algo más del nuevo tratamiento. Ahora ya lo que me falla. No pasa nada. ¿Cuáles son los principales? Dos pinceladas. Principales retos a los que se enfrenta un evaluador cuando realiza un informe. Pues aunque parezca simple es, ¿y el comparador que se ha incorporado en el ensayo es el adecuado? Pues algunas veces, como pone la diapositiva, de verdad que nos encontramos casi peras con manzanas. Aquí ponemos peras con naranja. Para nosotros, los evaluadores, el comparador es la mejor alternativa disponible en ese momento para el paciente. Entiendo que esto lleva las dificultades de que los ensayos fase 3, incluso los fase 2, se diseñan, se desarrollan con mucha antelación, pero lo cierto es que cuando se incorpora a la práctica, yo, como administración, como paciente, como clínico, necesito saber qué me aporta eso frente a la mejor alternativa que tengo en ese momento. ¿Cómo? ¿Cuál consideramos que es el mejor comparador? Pues evaluando guías de práctica clínica, revisión, protocolos, documentos de recomendaciones, etcétera. Más dificultades que se encuentra un evaluador. La variable que me están dando el ensayo es adecuado. Hablamos de la importancia de los resultados en salud en la vida real. Hablábamos de lo importante que es la hemoglobina glicada. Pero un nuevo antidiabético que solo me reporte la hemoglobina glicada a mí, como sistema sanitario, ¿es clínicamente relevante? Es una variable subrogada. Siempre es difícil trasladar la utilidad de una variable subrogada a las verdaderas. Lo que hemos hablado aquí, lo que me importa, lo que le pasa al paciente. ¿Cuál es la utilidad de las variables compuestas? Todos conocemos determinadas patologías en las que la variable primaria suele ser una variable compuesta, en la que desgraciadamente se mezclan pues, variables que no tienen ni el mismo peso, ni la misma importancia, ni la misma relevancia. Siguiente pregunta, ¿y es clínicamente relevante? ¿Me está importando al paciente lo que estoy midiendo? Pues los evaluadores tampoco, lo hacemos aleatoriamente. Algunos criterios que seguimos para saber si cuando la variable que se está midiendo, las diferencias en resultados de las variables medidas son clínicamente relevantes. Algunos de los criterios seguidos, pues los he puesto por orden de preferencia y así los tenemos en el grupo Génesis. En muchos casos el valor delta, escogido para los estudios de no inferioridad por las agencias europeas o americanas. Si ellos consideran que ese delta no es inferior, nosotros consideramos que superior a ese delta puede ser clínicamente significativo. Si entra dentro de eso, las mismas agencias consideran que no tiene mayor relevancia. ¿Qué
¿Qué más medidas? Pues aquellas propuestas por paneles de expertos, preferiblemente independientes. ¿Clínicamente relevante cuando un fármaco se compara frente a placebo? Pues depende de qué, de cómo, de cuándo, de las alternativas disponibles, cuanto menos merece un debate en muchos de los casos. Y, por supuesto, aplicando el sentido común, que los tenemos todos en esta sala y que en muchas ocasiones es lo que más puede ayudar. Por tanto, con toda la información biomédica, la evidencia científica que hemos podido rescatar, ¿qué necesitamos para hacer un buen informe? Pues experiencia, la experiencia de nuestros clínicos, más que importante, y los valores y preferencias de los pacientes. Y pongo en interrogante, dudo, y es una crítica a los propios informes, adolecen en muchas ocasiones de no incorporar verdaderamente la opinión y la percepción de los pacientes. Si bien es cierto que suelen ser variables subjetivas, que es difícil de medir y que todos sabemos los problemas que conlleva muchas veces la incorporación de este tipo de medidas en las evaluaciones. Pero, repito, sería totalmente deseable el poder disponer de una manera fiable y cuantificable de la opinión y la percepción de los pacientes respecto a los diferentes medicamentos. Con todo ello, ¿qué pretendo, en mi caso y actualmente, realizar? Pues un informe con una finalidad práctica que le sirva a quien tiene que servirle, que pueden ser muy distintos personajes, decisiones complejas, y que siempre esté encaminado a la toma de decisiones. Como hablábamos antes, esta charla se produce en el entorno de una situación económica que todos conocemos de sobra y en el que esta diapositiva, que hemos visto todos como 500.000 veces, pues no deja de volver a la mente. Y si introduzco esto, ¿yo qué quito? Porque mi presupuesto, yo no sé el vuestro. En mi comunidad autónoma, a principios de año, se publicó la ley 5/2012, da igual, de medidas de mejora de la eficiencia, donde indica claramente que no se recordarán prestaciones, pero que hay que avanzar en modelos que mejoren la eficiencia. Os he puesto la subasta de medicamentos, que sé que crea algún que otro conflicto. Y todo ello con un presupuesto que a marzo de este año era ya un 6% inferior a lo que habíamos estimado en diciembre del año pasado, y que seguramente en junio llegue con otros recortes y que seguramente en diciembre nos vuelvan a hacer otros recortes. Y con todo este panorama volvemos a tengo que evaluar y tengo que hacer un informe que le ayude al decisor político a ver qué saco de la cama y si merece la pena incorporar en esa cama que veíamos antes lo que tengo encima de la mesa. Por tanto, innovamos, sí, innovamos en medicamentos, pero también en la manera en la que lo podemos incorporar al sistema sanitario. ¿Cómo estamos haciéndolo en Andalucía? Bueno, algunas de las actuaciones que estamos haciendo a través de la evaluación o a partir de las evaluaciones de los informes, las vamos viendo y así vamos más rápido. La primera, la Comisión de Armonización. Creo que es relativamente conocido. Hace ya casi 3 años en Andalucía se puso en marcha una comisión de armonización para medicamentos de alto impacto social, clínico o económico, por el cual o cuyo objetivo principal era proveer una prestación farmacéutica equitativa y eficiente en todo el territorio, centrada en el ciudadano y enfocada, como hemos visto hoy, a resultados en salud. Resumir brevemente en qué consiste esta comisión. Consiste en que cualquier agente del sistema sanitario le puede proponer al gerente del Servicio Andaluz de Salud, al gerente del SAS, que existen discrepancias o inequidades en el uso de un medicamento dentro de la comunidad. En ese momento, el gerente decide que la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria de Andalucía realizará un informe, junto con las sociedades científicas implicadas, un informe que evaluará eficacia, seguridad y eficiencia de dicho medicamento en la comunidad autónoma. Ese informe será de nuevo valorado, una vez hecho, por las sociedades científicas. Cada sociedad científica propone de forma voluntaria, cada sociedad científica propone a los miembros que desee, se integra un grupo que valora ese informe y que asesora al gerente del SAS sobre cuáles pueden ser los criterios para el uso de medicamentos en nuestra comunidad. Algunos de los resultados de la Comisión de Armonización, pues se han establecido los criterios del uso del eculizumab en la hemoglobinuria paroxística. Creo que esto es algo común en casi todas las comunidades, de terapias enzimáticas sustitutivas en Gaucher, el bevacizumab en DMAE, hablábamos antes del ranibizumab en Reino Unido.
el uso fuera de indicación de bevacizumab, ha sido la opción que hemos optado en Andalucía, los IP, el virus de la hepatitis C, que coincidió con el Ministerio y en el que se trabajó conjuntamente con ellos, la enfermedad de Pompe, actualmente estamos terminando el síndrome hemolítico urémico, me salto, simplemente para que veáis, esto es un ejemplo de cómo quedan, una vez que se realiza el informe. ¿Qué dice el informe? Pues el informe lo que indica es cuáles son o cuáles pueden ser las variables clínicas que guíen el inicio, el seguimiento y la finalización de un determinado tratamiento. Por supuesto, la Comisión de Armonización normalmente lo que conlleva es la creación de una comisión que valora la inclusión o la prescripción de cada tratamiento en los diferentes pacientes. Actualmente están vigentes dos comisiones, la de hemoglobinuria y la de Pompe, pero antes de poner en marcha la Comisión de Armonización ya existían evaluaciones similares y contamos también, como casi todas las comunidades, con comisiones asesoras de enfermedades reumáticas, de esclerosis múltiple, de terapias biológicas en enfermedades digestivas, etcétera, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, ¿en qué consisten los comités asesores centrales? Consisten en comités que desde la gerencia de SA emiten unas recomendaciones, igual que antes, para el inicio, el seguimiento y la finalización del tratamiento. En este caso creo que os he puesto la terapia biológica con artritis reumatoide, y esos criterios son trasladados se traslada de igual manera a todos los centros hospitalarios, en el que cada centro tiene una comisión normalmente formada por el jefe de servicio de farmacias, el jefe de servicio clínico de la especialidad correspondiente y la dirección o subdirección médica. En esa comisión, y según parámetros clínicos del paciente, como hemos dicho, se inicia y se valora de forma continua cómo están funcionando los distintos tratamientos en los pacientes en cada centro. Segunda estrategia de gestión a partir de informes de evaluación. Y disculpad si voy un poco rápido, si queréis luego en el debate hablamos de comisión de armonización. ¿Qué más podemos hacer con los informes de evaluación? Pues, como hablaba antes el compañero, acuerdos de riesgo compartido. El informe me va a servir para identificar las áreas con una mayor incertidumbre, áreas donde parece lógico que compartamos riesgos, administración e industria, y a partir del informe podemos obtener cuáles serían las variables deseables a medir, la relevancia clínica, tanto para nosotros como para la industria, la magnitud de la variable que queremos obtener, la duración de la monitorización, la evaluación del impacto presupuestario. Un informe puede ser muy útil a la hora de plantear un acuerdo de riesgo compartido. Este es el ejemplo de un acuerdo firmado hace un año en el hospital en el que trabajo actualmente, que es el Hospital Virgen del Rocío, y en el que dos toxinas botulínicas diferentes que según ficha técnica tienen una equivalencia de potencia, la potencia de las unidades es diferente, y uno de los laboratorios afirmaba que a pesar de lo que ponía en su ficha técnica, su producto necesitaba menos dosis para causar el mismo efecto en los pacientes. ¿De acuerdo? Firmemos el acuerdo. Estos son mis pacientes, me indicas que con menos unidades que con la competidora vas a conseguir lo mismo, yo me ahorro, tú te llevas todo el número de pacientes del hospital, y la Administración además tiene la ventaja de que tiene un presupuesto cerrado para el año en manejo de una patología, cosa que agradecemos, creo que agradece la industria, agradece la Administración, el saber desde el mes de enero cuánto te vas a gastar a lo largo de todo el año en el abordaje de una patología. Es uno de los, no digo muchos, pero sí algunos acuerdos de riesgo compartido que se están firmando. Otros acuerdos de riesgo compartido, el de hormona de crecimiento, el tratamiento de la hipertensión pulmonar, enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Pompe, algunos acercamientos a algún abordaje de patologías tumorales. En este caso estamos trabajando uno con pulmón y otro que mejor ni lo digo porque está muy verde en el caso de pulmón. ¿Qué es lo que buscamos en los acuerdos de riesgo compartido cuando hablamos de oncología? Pues pagar en función de cuánto viva el paciente. Cuanto más viva, más pagamos. Cuanto menos vivas, menos pagamos. Y ahí sí que asumimos riesgo las dos partes. Tercera iniciativa basada en los informes de evaluación, la declaración de alternativas terapéuticas equivalentes.
¿Qué es una alternativa terapéutica equivalente? ¿Qué es un equivalente? Hay miles de nombres y creo que no hay que discutir por cómo nos llamamos. Pues son fármacos diferentes, perfecto, en los que se espera, según los datos de los que disponemos, que el efecto terapéutico y los efectos secundarios sean similares cuando se administra a un paciente en ausencia de cualquier otra comorbilidad. Con lo cual, a priori, no tengo ningún criterio para decir o para pensar qué fármaco le va a ir mejor. Y, por tanto, en ese momento, la decisión sobre el principio activo que se va a administrar en un hospital o en una comunidad autónoma, en nuestro caso yo hablo de los dos ámbitos, pues vendrá dado por el procedimiento de adquisición correspondiente. Esta estrategia, como no se escapará, pues permite introducir condiciones de competencia donde previamente había situaciones de monopolio. Limita políticas comerciales cada vez menos usuales, como el recambio por novedades terapéuticas no relevantes, promoción de aspectos diferenciales de escasa trascendencia clínica. Efectivamente, además tiene un efecto sostenido en el tiempo. La declaración de alternativas terapéuticas equivalentes tampoco se hace porque sí. Se hace una evaluación exhaustiva, como os he dicho, de la eficacia, de la seguridad y solamente tenéis ahí las dos. Este es el cuadro que manejamos para declarar equivalentes terapéuticos a 2, a 3, a 5, a los medicamentos que sean. En el caso de que la diferencia de eficacia no suponga ningún perjuicio grave o irreversible, solamente se declararán equivalentes terapéuticos hasta el caso en el que la posible diferencia sea relevante, pero esa posible diferencia no cause ningún tipo de perjuicio. En el caso de que existiera el más mínimo riesgo para el paciente de que prolongar el tratamiento o administrárselo más tarde pudiera provocar cierto deterioro, en ese caso solo se declararán alternativas terapéuticas equivalentes cuando sea claramente estadística y clínicamente equivalente, es decir, un ensayo clínico head-to-head, que desgraciadamente apenas los tenemos, o cuando la diferencia en las variables a medir sea irrelevante. Os traigo el caso de la artritis reumatoide. Este es nuestra situación de partida en la comunidad. Hace 3 años tenemos un 15% del gasto hospitalario destinado a terapias biológicas en artritis reumatoide, con un incremento del 40% de un año a otro y 7 fármacos disponibles para la misma indicación en la comunidad. Y un informe de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria de Andalucía y otro de la Agencia Canadiense de Evaluación de Tecnología, en el que indicaba literalmente, y así lo transcribió el gerente del Servicio Andaluz de Salud, en el que, según los ensayos clínicos, no existía diferencia que avalara la superioridad de un tratamiento frente a otro en una terapia biológica de inicio. Repito, en ausencia de cualquier factor que pueda afectar al paciente. Y, por tanto, este hecho dio lugar a una resolución del gerente del Servicio Andaluz del Salud, en el que los 7 medicamentos en primera línea se declararon alternativas terapéuticas equivalentes. ¿Que se ha saltado una? Lo siento, aquí aparece una tabla con el precio de todo. Bueno, no está hecho a breve, yo lo había puesto. Lo prometo, la paso luego. Bueno, mala suerte. ¿A qué ha dado lugar? Pues ha dado lugar a que actualmente tengamos este protocolo de tratamiento, y digo actualmente porque quizás dentro de 6 meses, quizás dentro de un año cambie, va a depender de las ofertas económicas de las 7 alternativas terapéuticas disponibles. Este es el protocolo de tratamiento que se sigue en el caso concreto de mi hospital. En el caso concreto no se indica ningún fármaco, se indica el inicio de la terapia biológica en artritis reumatoide. Simplemente la comisión local que hablábamos antes valora si clínicamente requiere o no terapia biológica e inicia con el que esté disponible en el hospital. En el caso de que tenga cualquier comorbilidad, pues como veis, se pasará a aquellos fármacos que han demostrado que si en algún subgrupo de pacientes era o no era mejor. ¿Qué supuso eso? Supuso un 20% de ahorro en el coste de la terapia biológica en nuestro hospital. Como digo, el informe fue en el año 2009 y la bajada en el coste por paciente fue en el año 2010. Y por último, ya para terminar, la última línea en la que trabajamos o estamos intentando trabajar en la comunidad a partir de los informes es la desinversión. Estamos hablando de cómo incorporar y cómo es lo nuevo y cómo perfecto, y lo que tenemos y no funciona, que todos sabemos que pasa, que añade costes, que no se evalúa. Pues la verdad es que es un tema que desgraciadamente nos pasa como con la opinión de los pacientes, que tenemos bastante pendientes. Se está empezando a trabajar, es un tema en el que la red de agencias a nivel nacional se
que está trabajando de una manera directa y que consideramos además que puede ser una opción bastante viable para permitir que no todo o lo que salga de la cama verdaderamente sea aquello que no aporta valor a nuestros pacientes. Por tanto, ¿cuáles son mis conclusiones, mis deseos, mis líneas para el debate? Pues que creo que, como todo, el deseo de que las tecnologías sanitarias se utilicen con criterios de equidad, de evidencia científica y orientados a resultados, como vemos hoy. De la investigación de resultados en salud ya hemos visto hoy de sobra qué es y que deberían y pueden ayudar a tomar decisiones más acertadas y razonables. Un deseo, más que otra cosa, sistemas de información potentes que me permitan obtener todos los datos que desde luego deseo. Otro deseo, que el criterio de eficiencia no sea el único criterio de decisión, aunque parezca lo contrario después de la ponencia. Que seguro que es necesaria la evaluación continua y el desarrollo de nuevas herramientas de gestión para la generación de conocimiento y que, por supuesto, todas las medidas deberían de ir encaminadas a la mejora de la calidad de los cuidados en salud y no simplemente de la contención de gastos o ampliación de barreras de entrada. Nada más. Muchas gracias. Le han dado un toque más humano para que así nos cortéis ahora a la hora de hacer un montón de preguntas. Tenemos 15-20 minutos para dedicar al debate, que espero que sea intenso. ¿Quién se anima? Vale. Por aquí y allí. Y una pregunta desde la industria. A lo que habéis dicho, yo suscribo totalmente lo que dice Paulo y yo creo que es el futuro seguro. Lo que pasa que yo creo que tenemos dos problemas. Uno, el primero, que seguimos pensando demasiado corto y más ahora. Y el segundo, seguramente, es la desconfianza que hay con la industria. ¿Hasta qué punto veis que podemos llegar a un momento de que realmente seamos partners para que los pacientes puedan recibir los medicamentos que llegan? Yo creo que estos dos factores hacen, y ahora pensamos a corto más que nunca, pero cuando las cosas se iban mejor también pensamos a corto. Somos un país que en general tenemos una cultura de medir muy mala y lo que medimos ahora medimos gasto que a veces no medimos bien. ¿Qué día podremos tener lo que decía Pablo de ver índices de curación o índices de lo que importa a los pacientes? Que yo siempre lo que pienso es que si alguien tiene un cáncer de próstata no es que el hospital esté cerca, sino que pueda saber qué índices de curación, qué índices de cirugías o lo que antes hablaba de la prótesis, ¿no? ¿Hasta qué punto veis que esto puede llegar o no puede llegar y que estos dos factores los podemos romper? Perdón, hay muchas de las cosas que yo creo que seguimos demasiado, y lo he visto, y seguimos demasiado enfocados en la subasta y el precio. Y esto es entrar por el corto plazo, evidentemente. Totalmente de acuerdo. Ojalá pudiéramos permitirnos tener la visión a largo plazo o al menos a medio. Pero no hay que olvidar que el corto es el que nos apremia y también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, trabajamos en el corto y en el corto trabajamos con precio, y nos guste o no, y es lo que hay. ¿Trabajamos a medio y a largo plazo? Sí, las comisiones es obligado incorporar los resultados en salud que se están obteniendo en cada uno de los pacientes cuando se les administra una terapia biológica, cuando se les administra una terapia enzimática de sustitución. Recelo hacia la industria, yo creo que cada vez menos. Todos conocemos que ha habido prácticas, no quiero llamarlas deshonestas, pero sí que son prácticas poco recomendables, incluso por las dos partes, no lo voy a dudar, porque recelo también hay por parte de la industria hacia la administración. Por tanto, el deseo y por dónde van a ir a medio plazo, espero y estoy convencida que a la medida de resultados en salud. Cuando comentamos este tema en Barcelona, a la medida de resultados en salud y hacerlo público a los ciudadanos. Ojalá. Yo, como ciudadana, quiero saber cuál es la tasa de mortalidad del infarto agudo de miocardio en este hospital o en aquel. ¿Tenemos sistemas de información para ello? ¿Ahora mismo? No. Nosotros no. Podemos valorar ciertos resultados en salud, pero no todos. Me ha encantado la presentación de María José y creo que es un primer paso.
Entonces, Igual no sabemos lo que nos cuesta, que es a nosotros lo que nos interesa, al paciente. Igual te dicen lo que nos cuesta a uno a otro, pero nos interesa el resultado. creo que hay que ir paso a paso, igual que la desconfianza se va quitando poco a poco, la evaluación de resultados en salud, pues también poco a poco, sin olvidar de verdad el apremio que como nosotros como administración y el resto, cada uno en su empresa lo vive, el apremio de la situación económica actual. Bueno, yo por comentar, en parte de acuerdo con los dos, ¿no? Con Sandra, porque la parte que nos apremia es el corto plazo y muchas veces nos vemos hacer cosas que nos gustan menos, pero que tenemos que hacer, y es a mirar el precio de los medicamentos, el coste de cada patología. Pero eso no significa que no estemos trabajando en un a medio plazo, es decir, vamos dando pasitos de hormiga porque nuestros recursos son bastante limitados. Ya nos gustaría tener más recursos para poder destinar a estos sistemas de información tan potentes que tenemos y ofrecer esos indicadores, esos datos públicamente, porque esos datos deberían ser públicos. Yo como contribuyente quiero que la información sea pública. Entonces trabajamos y desde la subdirección trabajamos en que esta información sea lo más pública posible, dentro de que esos datos estén contrastados, estén validados. Si os fijabais, los datos que presentábamos eran datos del año 2011. Y es porque ya habíamos empezado a trabajar y llevábamos unos cuantos de años previos trabajando en que esos indicadores y esos datos fuesen consistentes, y nos hemos dado cuenta que no eran suficientes, y por eso avanzábamos en ese paso de pensar en el paciente y hacer partícipe al paciente en que es importante su compromiso para conseguir esos resultados en salud. Y una parte que sí que estamos trabajando es en dar esa información a los pacientes y ofrecerles. Hay una página web dentro de la consejería que está en Internet y que es accesible para todos los pacientes, donde vamos colgando, allí donde identificamos un área de mejora, vamos colgando información accesible a los pacientes para que ellos sean conscientes de la importancia que es su compromiso con esto, ¿no? Bueno, lo primero, muchas gracias a PharmaTalents por hacer esta reunión, porque nos acerca a los jóvenes, a gente muy, muy preparada, y eso es muy importante, ¿no? Muchas gracias. Lo primero, yo tengo un perfil mixto, ¿no? Porque trabajo en la industria, pero además también trabajo en una farmacia, y quería preguntar dos cosas, ¿no? La primera es, me ha gustado mucho, María José, tu ponencia, pero todos recordamos el episodio de la gripe de 2009, ¿no? Y cómo las ventas del Tamiflu aumentaron mucho, ¿no? Entre otros antivirales, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la influencia de la política o de la moda en estos estudios de efectividad, eficiencia, ¿no? Y eso es una pregunta que creo que es importante, ¿no? Y la segunda es, lo ha dicho Pablo, hay que ser proactivo. ¿Cómo yo desde la oficina de farmacia puedo conocer el grado de satisfacción de un paciente con un tratamiento y también ayudar a mejorar la adherencia a este tratamiento? No sé, es para todos, pero bueno, lo ha dicho Pablo, el tema de la proactividad. ¿Cómo puedo hacerlo yo? Gracias. La moda influye en todo. La verdad es que hay veces, fijaros que el estudio que yo os presentaba es un estudio de estatinas. Las estatinas estuvieron de moda. Los eventos cardiovasculares no es que estén de moda, es que es una de las primeras causas de mortalidad en nuestro país. Por lo tanto, hacia eso nos dirigimos. No solamente, aunque os he presentado datos de cardiovascular y de estatinas, también trabajamos en diabetes, también trabajamos con el dato de la hemoglobina glicada y pacientes que están más controlados o no, y temas de productos sanitarios con las tiras de glucemia dirigidas o no a unos pacientes. Por lo tanto, la moda, esa parte creo que tal. Y la segunda parte es cómo trasladar esto a los pacientes para que los pacientes sean corresponsables, ¿no? Es un poco, creo que tu pregunta, ¿no? Con educación sanitaria. Nuestra segunda apuesta para este año, después de esa página web que antes os decía, es trabajar con la escuela de pacientes, que otras comunidades autónomas ya han avanzado mucho. Es muy importante la educación sanitaria, es muy importante que los pacientes sean conscientes de que el que se tomen o no se tomen los medicamentos, aparte del gasto que nos puede suponer, implica en resultados en su salud, implican en que se van a curar o no se van a curar. Y desde luego yo creo que había que apostar para que un paciente que decida que no quiere, con un riesgo determinado y con una información determinada de cuál es
tu riesgo de sufrir un infarto si te tomas o no te tomas la medicación, que seas responsable en optar por no me tomo la medicación porque prefiero calidad de vida o prefiero otros aspectos, ¿no? La segunda pregunta. Vamos un segundo al mundo ideal, ¿no? Entonces, en el mundo ideal, la diabetes la hemos hablado bastante, ¿no? El principal problema de la diabetes desde el punto de vista de costes es que el paciente diabético, 40-50% del paciente diabético terminan en diálisis, ¿no? Y a partir del momento en que un paciente diabético entra en diálisis, su coste total para el sistema pasa de unos, imagínate, 3.000 euros al año para unos 60.000 euros al año, ¿no? Entonces, lógicamente, cuanto más yo retrase la entrada del paciente en diálisis, bueno, tanto peor para las empresas de diálisis, pero para el sistema hay un valor que se crea. Entonces, si yo mido el porcentaje de diabéticos que no están entrando en diálisis y me enfoco en eso, y me enfoco en retrasar su entrada en diálisis, una de las cosas que puedo hacer, por ejemplo, es un programa de asistencia farmacéutica en que tú, como farmacéutico de oficina, farmacéutico de comunidad, eres parte de esa creación de valor, de aportar esa información y ese conocimiento al paciente, que va a hacer con que él se cuide más, se tome más la medicación y se haga más la dieta y el ejercicio y todo lo que tiene que hacer para retrasar esa entrada en diálisis. Y hay muchísimo valor por crear. Pero yo creo que el punto que yo al menos intenté pasar es que no estamos ahí, pero no estamos ni siquiera cerca de estar ahí porque no estamos midiendo lo correcto. Entonces, cuanto antes empecemos a medir lo correcto y enfocarnos en saber en las distintas comunidades, los indicadores son importantes, lo ha dicho Jen. A mí me gustaría saber cuál es la HbA1c mediana, pero también estas tasas de entrada en diálisis, de amputaciones, etcétera, pues lo mejor, ¿no? Porque entonces cambiaremos el enfoque hacia ahí y entonces podremos empezar a hacer cosas. Pero para empezar a hacer cosas, primero, como decir en inglés, what gets measured gets done, ¿no? Until we measure it. Estaba yo. Bueno, primero de todo, buenas noches y gracias a Pharmatalents por esta oportunidad y sobre todo a los ponentes por las presentaciones, que la verdad es que me han encantado todas. Yo tenía un par de comentarios o dudas, una para María José y otra para Sandra. Si quieres, empiezo con la de María José. Pablo, durante su presentación, ha dicho una cosa que yo también siento que es importante, que es el tema del tiempo que el médico puede dedicarle al paciente, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo que el peor medicamento es el que no se toma y que la adherencia al tratamiento es muy importante. Quería preguntarte si en vuestros estudios en alguna manera está recogida cuánto tiempo se le está dedicando al paciente, porque a lo mejor en mi experiencia es que a más tiempo que le puedes dedicar, y ya sabemos que ahora es un tema bastante complicado, pero seguro que o el paciente o la enfermera o la farmacia, como han dicho antes, quizá esa adherencia veríamos cómo se mejora y si, no sé si eso es posible medirlo o no. Con respecto a Sandra, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que ahora lo que tienes que mirar es, es qué es lo que hay ahora. Sí que has dicho una cosa al final de tu presentación que he tomado nota, que es el seguimiento continuo o la evaluación continua, y quería saber si tenéis puesto en marcha alguna manera de hacerlo y si aceptáis inputs de gente externa a los grupos. Muchas gracias. Pues empiezo yo. El tiempo no solo es del médico, también es de la enfermera. Todos estos pacientes están tratados en atención primaria, donde están los equipos de atención primaria, y principalmente la educación sanitaria recae sobre el profesional de enfermería. Cuando se enseñaba los datos del polimedicado, los test de Morisky que le pasan a los pacientes, todo ese trabajo lo hacen las enfermeras. No hemos cuantificado los tiempos, porque es verdad que no era ni siquiera uno de los objetivos de nuestro trabajo, pero que me apunto para que cuando sigamos trabajando en esto sea algo que tengamos que apuntar, porque probablemente si quisiésemos hacer un estudio económico, deberíamos de tener en cuenta cuánto tiempo nos estamos gastando de médico, de enfermera, para ver si de verdad es rentable esta educación sanitaria en las intervenciones sanitarias, ¿no? No sé si te he respondido suficiente. Sí.
¿Sí? Vale. En nuestro caso sí, que estamos evaluando en el caso concreto de las terapias biológicas. El hecho de que en distintas provincias tengamos distintos medicamentos como primera o como segunda línea, esa crítica constante, y lo hay en el ambiente, a la alternativa terapéutica, nos hizo plantearnos desde un primer momento valorar la eficacia y la seguridad de cada uno de los tratamientos en nuestros pacientes. Sí que están recogidos los datos de los 2 primeros años en proceso de publicación, que espero que se publique. La segunda parte de tu pregunta... los inputs, sí, permitimos... vale, sí. Hasta ahora todas las experiencias que tenemos, incorporamos la evaluación se realiza por la Administración Sanitaria. Si bien es cierto que se comparte luego sin ningún tipo de problema con cada una de las industrias implicadas en la valoración. Hasta ahora no se ha valorado el hecho de que una empresa externa evalúe o incorpore sus valoraciones en la evaluación, pero tampoco descarto que a un medio plazo se pueda llegar a un acuerdo también en ese sentido. Sí, buenas noches. Quiero sumarme en primer lugar al agradecimiento a PharmaTalents por la organización de esta sesión y a las ponencias que ha habido. Podría hacer muchas preguntas precisamente porque ha sido muy interesante la mesa, pero voy a limitarme exclusivamente a una respecto a la base de datos de la Comunidad de Madrid. Me parece realmente muy interesante y mi pregunta es, ¿esa base de datos va a estar disponible para la comunidad científica de la misma manera que hemos oído hablar de la de Kaiser Permanente o de la británica del UKGPRD? Pues esta base de datos no está disponible en este momento. Lo que sí que es verdad es que hay experiencias en la Agencia Española del Medicamento de recoger muchos datos de todas las comunidades autónomas que vienen de esta historia clínica y que probablemente en un futuro sí que puedan estar disponibles quizás para la comunidad científica. En este momento la utilizamos para sacar estos datos, para ir validándola poco a poco. Es un AP Madrid, la base que yo os contaba, está al 100% en los centros de salud desde el verano del año 2012, aunque previamente existía otra base de datos que es OMIAP. Es decir, que poco a poco se va consiguiendo tener una base de datos centralizada. Hasta este momento no ha existido. Es decir, previamente lo que había eran experiencias concretas en las antiguas áreas sanitarias, porque no había una base de datos centralizada con todos los datos de la comunidad, sino simplemente 11 bases de datos, que eran las de cada área sanitaria. Entonces, seguiremos avanzando. Si en un futuro estará disponible para la comunidad científica, pues no lo sé, porque además tampoco es una cosa que dependa y que sea competencia nuestra. Por lo tanto, quizás es una respuesta que yo no pueda dar, porque no tengo la capacidad de darla. Me toca ya, ¿no? Bueno, yo lo mismo, me uno a las felicitaciones a los tres ponentes que han sido muy interesantes y además se han complementado bien entre sí. Y mi pregunta, sin ánimo de polemizar, pero voy a polemizar un poco, se la hago a Sandra. No es la primera vez que le hacen esta pregunta, probablemente tampoco será la última, pero quizá le voy a dar un enfoque un poco distinto. Es en relación con las alternativas terapéuticas equivalentes. Si retrocedemos en el tiempo, desde hace ya bastante tiempo, y estaba recogido ya en la antigua ley del medicamento del año 90, una de las funciones de los servicios de farmacia y de hospital es la selección de medicamentos. Es algo intrínseco, consustancial con la actividad del farmacéutico de hospital y que ha hecho muy bien a lo largo de muchos años y además ha evolucionado muy positivamente de acuerdo con los avances en la farmacoterapia y de acuerdo también, ¿por qué no?, con criterios económicos de eficiencia que siempre han de existir en el sistema y más en este momento. Otra cosa es ser excluyente a través de sistemas o procedimientos como la subasta, donde a mi entender, y te lo digo con todo el respeto, a mi entender, claramente se están desfinanciando medicamentos que están financiados por la única entidad que en España tiene competencias para resolver sobre financiación pública de medicamentos, que lo dice la Ley de Garantías, lo dice la Ley de Cohesión, lo dice la Ley General de Sanidad y, si nos apuramos, el artículo 149 de la Constitución, que dice que el Estado es el competente, y lo dice así, la Constitución habla de farmacia,
y dice que el Estado es el competente en materia de legislación de productos farmacéuticos, legislación, y hay sentencias del Constitucional, es la fijación de precios o la decisión sobre financiación pública, y las comunidades autónomas les corresponde la ejecución de la legislación. Por tanto, yo entiendo que ninguna comunidad autónoma, ni Andalucía ni ninguna, tiene competencia para desfinanciar un medicamento, lo cual, te digo una cosa, es perfectamente posible conseguir los fines que se buscan, que es estimular la competencia, sin necesidad de desfinanciar medicamentos. Y si se han de desfinanciar, que se desfinancien, pero por la administración competente, que es la Administración General del Estado. Es posible introducir la competencia sin necesidad de desfinanciar. Ahí están, por ejemplo, los sistemas de selección de medicamentos que se han utilizado habitualmente por los servicios de farmacia hospital. Ahí están posibilidades, nuevas posibilidades de gestión de la prestación farmacéutica, como son los acuerdos de riesgo compartido, que evidentemente introducen competencia. Y competencia no únicamente en precios, competencia también en resultados en salud, lo cual se ha comentado aquí y evidentemente es una tendencia internacional. Se puede fomentar la competencia a través de sistemas de compra por procedimientos que admite la ley de contratos, como es, por ejemplo, los contratos negociados sin publicidad. Ahora, una subasta excluyente de determinados productos es, de hecho, una desfinanciación pública de medicamentos para la que no es competente una comunidad autónoma. Y yo, desde luego, no solo yo, mucha más gente lo ve clarísimo. Y lo que pretendéis, que me parece lógico, y en estos momentos hay que mirar la eficiencia con lupa, se puede conseguir por otros procedimientos sin necesidad ni de vulnerar las competencias del Estado y sin necesidad también de vulnerar derechos de propiedad industrial de productos que se han investigado por separado, que han conseguido unos resultados que han respaldado, que se han autorizados por la agencia reguladora y que han hecho un esfuerzo de investigación. ¿Qué pasa? Que lo han hecho en paralelo y que son productos no idénticos pero similares. Pero detrás hay esfuerzos de investigación que han conducido a estos resultados. Afortunadamente o lamentablemente, a veces la investigación se desarrolla paralelamente en diferentes sitios y está protegida por patentes que son paralelas para productos que tienen indicaciones similares. Pero si el Estado, que es el competente, decide que los pacientes tienen derecho a la prestación farmacéutica de estos productos alternativos, ese derecho yo entiendo que hay que respetarlo. Perdona, que he sido un poco largo. Ha sido casi una ponencia. Lo primero, la subasta no desfinancia medicamentos. La subasta prioriza la compra centralizada de determinados medicamentos e incluye el supuesto de que cuando no haya uno es el siguiente y cuando no haya es el siguiente, con lo cual no se desfinancia. Existe además, la subasta no es para el 100% de pacientes. Hablábamos siempre de pacientes que no precisen o no tengan ningún tipo de comorbilidad que la diferencie entre unas y otras. Con lo cual, entiendo que no estamos desfinanciando en la comunidad autónoma, estamos priorizando la compra de determinados medicamentos. Lo vemos así nosotros y lo ve también el tribunal. Se ha hecho ya una primera subasta y la segunda va en camino. Perdón, me refiero a las subastas por indicaciones terapéuticas. No estoy entrando en las subastas entre un medicamento original y los genéricos, también podríamos hablar. Me refiero a la tendencia de alternativas terapéuticas equivalentes, productos distintos que se pretende comprar vía subasta para elegir uno, con lo cual estás excluyendo a los no adjudicatarios. Perdona la repregunta, La respuesta es casi que la misma. No estamos desfinanciando nada, pero el artículo 89 de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos indica que efectivamente es competencia del Estado la fijación de precios, si bien es competencia de las comunidades autónomas articular aquellas herramientas que consideren oportuno para el uso racional del medicamento, y así lo indica el artículo 89. Nosotros creemos que no estamos privando y, de hecho, no privamos a ningún paciente de la mejor opción terapéutica disponible para su enfermedad en ese momento. No desfinanciamos y no dejamos de tratar. Simplemente intentamos optimizar los recursos que son de todos y que, desgraciadamente, actualmente son escasos. Hola, buenas tardes, noches ya, y muchas gracias por el acto y por las presentaciones. Yo quería hacer dos preguntas rápidas. La primera es si se está valorando la adherencia de los pacientes a la hora de definir los protocolos de tratamiento en diferentes hospitales. Y la segunda es, sabemos hoy en día que hay diferentes protocolos de tratamiento en diferentes comunidades autónomas.
y si se está midiendo cómo puede impactar esto en los resultados en salud. Gracias. Vale, o por alusiones. Desgraciadamente no, estamos evaluando de forma habitual. De manera general no estamos evaluando cómo puede afectar la adherencia a la selección de un determinado medicamento. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos resultados fiables ni de ensayos clínicos ni de nuestras propias fuentes de datos de cómo puede afectar eso o no al cumplimiento y a los resultados en salud, que es lo que más nos interesa, como hemos visto hoy. La segunda pregunta era distintas indicaciones, cómo pueden estar afectando o no. Si la adherencia al tratamiento, la adherencia a los diferentes tratamientos se está valorando a la hora de definir protocolos de actuación en los hospitales. Es un criterio más a la hora de tener en cuenta, junto con otros 5 o 6 secundarios. Lo primero es eficacia y seguridad, son los criterios más importantes. Y luego la eficiencia, la adherencia, la facilidad de administración son criterios secundarios, pero no prioritarios a la hora de tomar decisiones. Nos queda tiempo para una última pregunta. No sé, creo que ahí, lista de espera, pues la que le tocará. Soy rápido. Soy residente del 12 de octubre de genética molecular y bueno, estamos concienciando en el servicio que la importancia de la farmacogenética, que es justo lo que hablaba Paulo, de la importancia del resultado frente al coste, ¿no? Y porque la farmacogenética nos va a servir conocer los genes del paciente, nos van a servir para ajustar la dosis o cambiar el fármaco. Y bueno, ayer justo hablando con el clínico de oncología para ofertarles un estudio polimórfico para fármacos de oncología, le encantó la propuesta, pero nos dijo, bueno, hazme un informe del beneficio-coste, ¿no? Y yo, bueno, dije, bueno, pues te lo haré, pero no sé cómo. Está claro que el beneficio es claro, pero ¿cómo medir los efectos secundarios de que el paciente vuelva a ingresar en el hospital? Es complicado. Yo solamente te recomiendo que si quieres hacer un informe sobre este tema, hables con los del Gregorio y Marañón, que están trabajando junto con farmacia en todo ese aspecto y lo están desarrollando mucho. Es muy importante y además una parte muy importante para ahorrar costes que se haga de verdad bien todas estas mediciones y que se decida y que se pueda luego decidir qué fármaco va a tener una respuesta positiva o negativa y qué fármaco tienes que poner en función pues de los datos que te salgan, ¿no? Es decir, que yo creo que al clínico más que nada sí que hay que demostrarle que se ahorran muchos costes y que probablemente muchos protocolos tendrán que ir teniendo en cuenta este tipo de mediciones y algunas veces esas mediciones serán casi necesarias porque la indicación irá ligada a que tenga hecho ese test o no lo tenga, ¿no? Simplemente unirme a María José, que Gregorio Marañón o Virgen de las Nieves presentó hace 2 años un modelo de coste-beneficio de la incorporación de este tipo de pruebas. Se lo aprobaron, tienen el laboratorio, sin que solicítale al jefe de servicio de farmacia que te dé ese análisis de coste-beneficio, porque salió efectivamente bastante positivo la determinación de determinadas mutaciones para una serie, creo que son 12 fármacos los que están pilotando ahora mismo en Granada, porque tengas varias opciones por evaluar. Muy bien, vamos a concluir la jornada. Primero, muchísimas gracias a los ponentes, a María José, a Sandra y a Paulo. Yo creo que podemos decir ha sido muy interesante, un debate muy animado. Y yo estoy encantado que podemos tener este diálogo y discusión y que no siempre vamos a estar de acuerdo, es seguro también, y que hay temas más calientes y menos calientes. Pero estamos discutiendo y yo creo por eso también
Pharma Talents espero que pueda ser un grano en una playa de arena quizás muy grande, pero que intentamos a construir y hacer algo nuevo. A mí personalmente me ha impresionado mucho, me han impresionado las presentaciones, pero sobre todo también los datos sobre los estatinas. Y puedo comentar sobre eso porque desde mi compañía no tenemos producto en este ámbito, pero siendo médico y conociendo un poco el beneficio que aportan, es impactante a ver la mala adherencia que hay. Se trata de una cuestión de salud muy relevante. Yo creo, en general, necesitamos más datos y más transparencia. Yo, siendo extranjero, o guiri, habiendo trabajado en distintos países, a mí me sorprende muchísimo que, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad no conoce el gasto real de fármacos hospitalarios, que no tenemos este nivel de transparencia. Y desde mi punto de vista personal, yo creo que eso no es bueno. Y eso es un punto de partida. Luego hablamos de resultados de salud y de outcomes, y que es algo aún más complicado. Yo creo que la industria necesita mejorar su comunicación y su percepción, y también la industria ha cambiado, y ha cambiado mucho. La industria hace 10 años no hay nada que ver con la industria hoy, y eso es algo que necesitamos invertir mucho tiempo, esfuerzo y diálogo para que este mensaje se percibe como una realidad y no que contamos una historia. Y luego hay programas en la televisión que quizás tampoco ayudan en este sentido. Desde el punto de la industria, y sobre todo desde el punto de mi empresa, estamos muy interesados en nuevos modelos de financiación, en modelos de financiación donde se paga por resultados o donde compartimos riesgos, pero también con, como ha dicho Paulo, énfasis en compartir. Y eso para nosotros es una prioridad, y desde el punto de vista de mi empresa, nosotros tenemos esta ambición y visión, y queremos movernos hasta una financiación por resultados, pero eso no va a ser un proyecto a corto plazo, eso va a ser algo a medio plazo. Y luego, como último, eso también me puedo permitir como extranjero, es la heterogeneidad del sistema también complica bastante las cosas. O si nos queremos mover hasta una solución donde pagamos por resultados, idealmente eso sería la misma solución o los mismos parámetros en todo el país, y no parámetro X en comunidad A y otro parámetro y otro criterio en comunidad B. Pero yo sé que eso es un tema muy complicado, y que eso quizás es una visión muy a medio largo plazo. No es cambiar las competencias, pero si podríamos ponernos de acuerdo un día, sería fenomenal. Bueno, con estas... muchísimas gracias a todos. También hoy teníamos un streaming, un live en la red, con Twitter, y también con un streaming de las ponencias, y funciona muy bien, lo he comprobado aquí con el tablet. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí, por el debate animado, a PSG para
la ayuda, no solo de ponencia, pero también financiero, al CENIO para dejarnos esta aula estupenda y a Terra por la organización y todas las personas dentro o fuera de Roche y que estaban involucrados. Muchísimas gracias.